Bienvenido equipo bilingüal. Hoy contaremos con la ponencia de Jonathan Ayala, supervisor de SST en Merigesa. Iniciamos con la capacitación Matriz y PER. Hola con todos los presentes, espero que tengan un buen día. El día de hoy vamos a tocar una capacitación en tema de matriz de IPRC, que es identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. En esta ocasión, su presentador, yo, soy el ingeniero Jonathan Ayala, que ocupa el puesto de supervisor de seguridad y salud en el trabajo en Merigesa. Objetivos. El contenido que vamos a tener va a ser objetivos del por qué se debe implementar una matriz IPRC y a dónde queremos llegar, el marco legal que nos ampara de por qué debemos implementar, los criterios para elaborar un IPRC, la responsabilidad de la empresa, los conceptos generales y el IPRC en sí. Los objetivos para desarrollar este IPRC, que lo que buscamos es que sepan identificar los peligros en su trabajo, a qué peligros están expuestos en su actividad diaria, conocer las metodologías y evaluaciones de riesgo, cómo ese de peligro se va a materializar en un riesgo, proponer medidas de control adicionales e interpretar mi IPRC según mi puesto de trabajo. Marco legal en el cual nos apoyamos para poder desarrollar la matriz IPRC. En el artículo 19 de la Ley 29.783, que es la Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo, nos menciona la participación de los trabajadores en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto quiere decir que ellos deben participar en la identificación de peligro, la evaluación de riesgos al interior de cada unidad empresarial y en la elaboración de los mapas de riesgo. En el artículo 32 nos menciona que la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe ser exhibido por el empleador en cada puesto. El Decreto Supremo 005-2012 es ese reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y nos menciona el cómo debemos implementarlo. En este mismo Decreto Supremo, en el artículo 57, menciona que el empleador debe actualizar anualmente como mínimo la matriz IPRC o cuando cambien las condiciones de trabajo o haya producido un daño a la salud o a la seguridad de los trabajadores. Esto quiere decir, si yo lo he empezado mi IPRC en enero, como máximo debo cambiarlo en enero del próximo año. Pero si en ese transcurso de enero a enero ocurre un accidente, un evento no deseado, eso me va a conllevar a actualizar mi matriz IPRC. O si en ese transcurso un trabajador se cambia, cambia las condiciones de su área de trabajo, también tiene que ser nuevamente evaluado. El marco legal, en el artículo 77 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, nos menciona que en la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles debe ser elaborada y actualizada periódicamente. Y es aquí donde nos apoyamos y, como mencionamos anteriormente, que como máximo tienen un plazo de un año, o cuando cambien las condiciones o ocurra un evento no deseado. Ahora pasamos a criterios para poder elaborar una matriz IPRC. Uno de los criterios básicos es identificar cuáles son las actividades rutinarias y no rutinarias según establecido en su puesto de trabajo. Un ejemplo de esto es la limpieza de oficinas. Por ejemplo, una actividad rutinaria de un personal de limpieza es la que hace diariamente. Por ejemplo, limpieza de vidrios, barrer espacios, pasillos, limpieza de cómodas, escritorios. Una actividad, esto lo realiza diariamente. Una actividad que es no rutinaria es aquella que lo aplica, se puede, si queremos decir un número, quincenal o mensualmente. Por ejemplo, volvemos al ejemplo del personal de limpieza. Entre las actividades está barrer, pero todos los días los espacios donde transcurren las personas, pero mensualmente tienen que dar limpieza de los vidrios del edificio, por ejemplo, la parte externa. Entonces es una actividad no rutinaria. Y situaciones de emergencia, por ejemplo, si es que se le derrama un producto químico de limpieza, ácido muriático, ácido clorhídrico, otros productos químicos que pueden utilizar, ¿no? Todo eso tiene que estar mapeado en la matriz per se. Además, también tenemos que evaluar las condiciones de trabajo. No es lo mismo que un personal realice su actividad, como mencioné, limpieza de espacios públicos,
hay que realizar su actividad en un espacio confinado. Entonces, estas competencias que debe tener el personal para que realice esta actividad también tienen que estar mapeadas en el IPRC, porque eso les pone un mayor riesgo, ¿no? Un mayor nivel de riesgo, y que puede generar o está expuesto a eventos no deseados. Como tercer punto, para identificar los peligros y evaluar los riesgos, existen posibles materiales de seguridad y salud en el trabajo, como por ejemplo, monitorar la iluminación, posiciones ergonómicas, los ambientes de trabajo, los monitoreos de agentes químicos, agentes ocupacionales. Como punto 4, incluir medidas de protección de los trabajadores en situaciones de discapacidad, realizar la evaluación de factores de riesgo para la procreación, el enfoque de género, la protección de los trabajadores y los adolescentes. Las trabajadoras y los adolescentes son establecidos en los artículos 64, 65, 66 y 67. Plasmando en un ejemplo, si tuviéramos un personal con discapacidad motora que no puede trasladarse con sus extremidades inferiores, se debe colocar rampas en el acceso para facilitar su traslado dentro de la empresa. Otro punto, los resultados de la evaluación de los factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, que esto está estrechamente relacionado con los monitoreos ocupacionales que hacemos anualmente. Cada vez que terminamos de hacer un monitoreo ocupacional, debemos actualizar la información del IPRC. ¿Esto por qué? Porque normalmente cuando nosotros actualizamos nuestro monitoreo, realizamos nuestro monitoreo ocupacional, nos bota números de que si estamos cumpliendo los parámetros que están establecidos en la norma o no estamos cumpliendo. Entonces, puede que un año estemos cumpliendo, pero en el siguiente año se ha implementado una compresora al lado de una oficina y genera un ruido elevado. Entonces, al realizar el monitoreo en la oficina, este va a ser afectado por el ruido que está generando la compresora. Y puede arrojar un valor, por ejemplo, en la parte de agentes físicos de sonometría, un valor mayor a 65 decibeles. Entonces, esto ya estaríamos fuera de la norma, estaríamos excediendo, generaríamos a la larga un daño a la salud del trabajador. Y en base a eso tenemos que tomar medidas de control, ¿no? Que luego posteriormente los voy a mencionar qué medidas de control existen y los niveles de jerarquía para poder aplicarlo. Los resultados de la investigación de los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Cada vez que se tenga un accidente laboral o una enfermedad profesional, debemos actualizar la información del IPRC para evitar la recurrencia en causas que ocasionaron este evento. Lo que les mencioné al inicio, uno de los motivos también por el que llama a la actualización del IPRC es cuando ocurre un evento no deseado, y este está estrechamente relacionado con un accidente laboral o una enfermedad ocupacional. Entonces, la matriz IPRC me va a permitir identificar los peligros que hay, y al ocurrir un accidente puede ser por varios motivos. Uno, que no se identificó la actividad del trabajo, que la medida de control quizás no sea la adecuada, que el nivel de riesgo quizás no fue correctamente evaluado, condiciones inseguras, actos inseguros, en fin, una infinidad de condiciones por las que pudo haber ocurrido el accidente, pero lo que tratamos es que no se vuelva a repetir. Entonces, esa actividad se tiene que volver a revisar entre la matriz per se y evaluar si es que ha sido correctamente tomada una medida de control. Los datos estadísticos recopilados producto de la vigilancia de salud colectiva de los trabajadores. Por ejemplo, el médico ocupacional utilizará la información colectiva para implementar controles o programas que ayuden a mejorar la salud ocupacional en base a la estadística de la vigilancia médica. Como mencioné, está relacionado también con actos, condiciones, pero también por parte del médico ocupacional tiene que evaluar la estadística del personal, ¿no? Puede que quizás un personal que tiene diabetes esté expuesto a peligros que generan cortes. Si un personal, sabemos que un personal con diabetes, dicho a grosso modo, demora un poco a cicatrizar sus heridas. Si nosotros les ponemos a una
a un peligro que puede ser, a un riesgo que puede ser cortes, también estamos propensos de que ese accidente que quizás para una persona puede haber sido mínima, para ellos se va a intensificar, ¿no? Entonces, esta evaluación de estadística por parte del médico ocupacional hay que tenerlo en cuenta al momento de realizar la matriz per se. Ahora, ¿qué responsabilidad tiene la empresa respecto al desarrollo de la matriz per se? El empleador tiene que proveer controles operacionales frente a la exposición de los trabajadores a un agentes diversos ocupacionales. Como mencioné, hay agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, y todas estas tienen que estar contenidos con una barrera de seguridad, que son las medidas de control operacionales. Esto está establecido en el artículo 56 y 57 de la Ley de Seguridad y Trabajo. ¿Para qué nos sirven estos controles? Para minimizar el nivel de riesgo y que el trabajador esté expuesto quizás a un peligro mínimo. Ahora, he mencionado muchas veces peligro y he mencionado muchas veces riesgo, pero ¿qué es un peligro? Un peligro es una situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos o al ambiente. Peligros, y luego lo voy a plasmar con otro ejemplo, es el SARS-CoV-2, ¿no? Otro peligro es trabajar en altura. Pisos húmedos, superficies calientes, cables eléctricos, productos químicos, vehículos en movimiento. Todas esta lista que he mencionado son peligros. Y ahora voy a hacer la par con el riesgo. Lo primero, el riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas condiciones. Ahora, al trabajar en altura, que es un peligro, el riesgo es caída, ¿no? Caída de desnivel. Al trabajar en pisos húmedos, el riesgo es resbalones. Al trabajar en superficies calientes, el riesgo es contacto con superficies calientes. Al trabajar con productos químicos, es exposición prolongada a peligros químicos. He mencionado que es peligro, he mencionado que es riesgo, pero dentro de la matriz per se, lo que nosotros vamos a hacer es identificar el peligro. Y a esta frase, identificación de peligro, se le puede denominar como un proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro y se define sus características. Eso es lo primero que voy a hacer en una matriz per se, definir las características del peligro al que estoy expuesto. Y lo tengo que reconocer y plasmarlo dentro de la matriz per se. Y claro que esto está distribuido, depende de las actividades y tareas que tienen. Y el otro punto es la evaluación del riesgo. La evaluación de riesgo se puede considerar como el proceso posterior a la identificación de peligros que permite elaborar el nivel, grado y gravedad de los mismos, proporcionando la información necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que pueda adoptar. Con la evaluación de riesgo, nosotros vamos a tener un número que nos va a indicar cuáles son las tareas o actividades de cada puesto de trabajo que son más probables que ocurra un accidente, por así decirlo. Entonces, cuando el nivel de riesgo es alto, esto llama a una acción inmediata de tomar una medida de control. Y esa medida de control la tiene que establecer el empleador. ¿Qué es un I+C? Es un procedimiento sistemático y ordenado. Esto nos permite identificar los peligros, evaluar los riesgos y determinar las medidas de control por puestos de trabajo consignados en un formato denominado matriz hiper, con la finalidad de realizar programas de actividades preventivas. Lo mismo, toda evaluación de identificación de peligro y evaluación de riesgo nos va a llevar a tomar medidas de control por parte del empleador. Ahora, la secuencia para la elaboración de la matriz I+C. Lo primero que tenemos que hacer es dividirlo por actividades. Un personal de limpieza, poniendo el ejemplo, tiene diferentes actividades. Saber identificar cada actividad, enumerarlo, nos va a ayudar a simplificar la tarea de la elaboración I+C.
¿Por qué? Porque cada actividad tiene un grupo de tareas. Cada grupo de tareas nos va a permitir identificar los peligros a los que se ha puesto peso por cada tarea. Entonces empezamos con actividad, luego de esa actividad encontramos un grupo de tareas, escogemos una tarea, identificamos el peligro al que esté expuesto el trabajador en esa tarea. Luego que nosotros tenemos el peligro identificado, nos va a llevar a evaluar el nivel de riesgo. Y el nivel de riesgo es un cálculo numérico que ya más adelante les voy a mencionar. Pero si este nivel de riesgo es alto, también tengo que evaluar las consecuencias, ¿no? Si este nivel de riesgo es alto, tenemos que tomar una medida de control. La identificación de peligro se divide en 3 etapas. Saber el proceso, la actividad y la tarea. El proceso es el conjunto de actividades mutuamente relacionados que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. La actividad es el conjunto de tareas para para conseguir unos resultados. Y la tarea en sí se debe llevarse a cabo, ¿no? Un ejemplo práctico de esto es, nosotros tenemos una máquina empacadora, una máquina grande, que el proceso mismo es empacarlo. La actividad dentro de esa empacadora de un personal, por ejemplo, es recibir el producto empacado. Y la tarea es colocar el producto empacado en una paleta, en un recipiente. Entonces, cuando nosotros identificamos y disgregamos cada tarea, nos va a ser mucho más fácil evaluar el conjunto de todos los peligros de los que está expuesto. Porque entre más peligros y más detallado puede ser el IPRC, nos va a poder tomar, vamos a poder tomar mejores medidas de control, ¿no? Y evitar cualquier evento no deseado hacia el trabajador. En la evaluación de riesgos existe la probabilidad y existe la consecuencia. La probabilidad es la posibilidad de que se presente un acto o condición subestándar o un evento a la exposición que termine en pérdidas, ¿no? Y la consecuencia es el resultado negativo, que pueden ser daños a personas, equipos e instalaciones, de un riesgo que se ha hecho presente a causa de acciones o condiciones subestándares en el lugar de trabajo. Consecuencia de, volvemos al ejemplo anterior, peligro, superficie húmeda. Riesgo, caída al mismo nivel. Consecuencia, fracturas. Entonces, yo ya en este proceso voy separando entre peligro, riesgos y consecuencias. Y esto nos va a ayudar a que posteriormente lo plasmemos en una matriz IPRC mucho, mucho más rápido. Ahora, ¿cómo calculo el nivel de riesgo? El nivel de riesgo es la multiplicación entre la probabilidad de que ocurra y la consecuencia. La consecuencia es la gravedad, ¿no? Depende del evento que pueda suceder. Ahora pasamos a la probabilidad. Si lo dividimos en 3 grupos, la probabilidad va a depender mucho de las personas que están expuestas. Si hay un mayor número de personas que están expuestas, la numeración que nosotros le vamos a establecer a la probabilidad va a ser mucho más alto. Por ejemplo, entre el grupo de 1 a 3 personas, la probabilidad va a ser mucho menor a una tarea, a que ocurra un evento no deseado, si que trabajan más de 12 personas. Los procedimientos existentes. Para una determinada tarea debe haber procedimientos, y si no hay procedimientos o los procedimientos no son satisfactorios, entonces la numeración que nosotros le vamos a establecer también va a ser mínima. La capacitación del personal que va a manejar o manipular un equipo o va a realizar una tarea. Un personal que está correctamente entrenado va a tener una probabilidad de que le ocurra un evento no deseado mínimo.
a diferencia de un personal que no está capacitado, que no tuvo inducción, que no lleva esporádicamente sus capacitaciones o no está entrenado, la probabilidad de que ocurra un evento no deseado va a ser mayor. La exposición a riesgo, si esa tarea que va a desarrollar el trabajador lo hace al menos una vez al año, la probabilidad de que ocurra un evento no deseado, sea accidente o incidente, va a ser mínimo, porque es una vez al año. Y si ese personal lo realiza todos los días, permanentemente, todos los días, los 365 días del año, la probabilidad de que se ocurra un accidente o un evento no deseado en esa tarea va a ser mucho mayor. Ahora empezamos con la severidad. La severidad, recuerden que es la consecuencia. No es lo mismo que yo tenga una caída al mismo nivel en una superficie húmeda a que yo tenga una caída trabajando en el piso 12 de la limpieza de vidrios. Entonces, esa diferencia entre la severidad de consecuencias que puede ocurrir entre un evento, hay que plasmarlo y va a ser muy importante también en la evaluación de riesgo. Diríamos en nivel 1, si es que la lesión no genera incapacidad, disconformidad, es que hay un daño a la salud irreversible, una lesión con incapacidad permanente o daño a la salud irreversible, ¿no? La estimulación del nivel de riesgo. La estimación del nivel de riesgo. Acá es lo que les mencioné inicialmente de por dónde debemos abordar y qué es lo más principal para tomar medidas de control. Una vez que tenemos la probabilidad, la severidad, recordemos que la multiplicación de esta me da el nivel de riesgo. Y depende del puntaje que saquen, que va a depender mucho de la metodología que tengan para la evaluación de riesgo, pero depende del puntaje que saquen, nos va a llevar a abordar esto como una medida de control. Que la medida de control puede ser básica inicialmente o depende del nivel que tengamos en ese momento, que nos va a conllevar a tomar una medida de control más elaborada. Si tenemos un grado de riesgo trivial, tolerable, esto nos va a dar un rango de numeración, ¿no? Que es la multiplicación de la probabilidad y severidad. Si la multiplicación de la probabilidad y severidad va de 0 a 4, el grado de riesgo o nivel de riesgo es trivial. Muy por contraparte, si es que la multiplicación de severidad y probabilidad va entre 25 y 36, este grado de riesgo es intolerable y nos conlleva a tomar una medida de control inmediata. Evaluación del riesgo. El índice de probabilidad. Como ya detallé anteriormente, que esta probabilidad va a depender mucho del índice de personas expuestas, el índice de procedimientos, el índice de capacitaciones y el índice de exposición al riesgo, que son el tiempo, que si es diario, si es anual. Entonces, la suma de todos estos números que hemos nosotros calculado y evaluado con consulta de trabajador, porque acá debe participar el trabajador, nos va a arrojar un índice de probabilidad, que es la suma de cada uno de estos. Ahora, evalué todos los índices de personas expuestas, procedimientos, capacitaciones y el nivel de riesgo y exposición a riesgo. Me da una suma que es la probabilidad. Ahora, esa probabilidad va a tener que ser multiplicada por la severidad. Como mencioné anteriormente, el índice de personas expuestas puede variar entre 1 a 3, de 4 a 12 o más de 12. Y a la izquierda podemos ver la numeración que le vamos a dar. Si es de 1 a 3 personas, le damos un valor de 1. Esto sería nuestro primer número a ser sumado. El índice de procedimientos existentes, si sí existen procedimientos y son suficientes, si se aplican adecuadamente en el campo, en la vida diaria, en la realidad de la empresa, entonces este índice sería 1, ¿no? Muy contrario si es que en estos procedimientos no existen, son insuficientes, ¿no? Si son insuficientes serían 2, un valor de 2, y si no existen sería un valor de 3. ¿No? El índice de capacitación. Si el personal está correctamente capacitado, conoce su peligro
lo previene, es realista y sabe los peligros que te has puesto, entonces el índice es valor de 1. Ahora, si el personal no está capacitado, no conoce el peligro, no toma acciones para controlar el peligro, entonces el índice se eleva, ¿no?, a 3. Y el índice de exposición a riesgo, que es el tiempo al que está expuesto, si es que al menos es una vez al año, el índice es valor de 1, y si es que lo realiza al menos una vez al día, el índice se eleva a un valor de 3. La exposición a riesgo también, si es esporádica, tendrá un valor de 1, y la exposición de riesgo sí que es permanente, un valor de 3. Y ahora pasamos a la severidad. La severidad también lo vamos a dividir en dos grupos, que es por parte de la seguridad y por parte de la salud. Si la lesión no genera incapacidad de esa actividad, nos va a arrojar un índice de valor de 1. Pero si la exposición a ese riesgo nos va a generar una lesión con incapacidad permanente o incluso la muerte, ese índice se va a elevar a un valor de 3. Por otro lado, si la exposición a riesgo es disconfort o genera incomodidad, nos va a arrojar un valor de 1 en tema de salud. Pero si la exposición a este riesgo nos va a generar daños a la salud irreversible, también el índice se va a elevar a 3. Y la multiplicación de estos números, como mencioné inicialmente, nos va a arrojar un valor que debemos identificarlo entre la probabilidad y la consecuencia o severidad, ¿no? Como mencioné, si la probabilidad es baja y la consecuencia es ligeramente dañino, el match entre seguridad, entre probabilidad y consecuencia es trivial, de 4. Pero si plasmamos otro ejemplo, la probabilidad es media y la consecuencia es dañino, nos arroja un nivel de riesgo moderado, que va entre 9 a 16. Este 9 a 16 lo vamos a obtener de la multiplicación de probabilidad con consecuencia. Para la interpretación de estos números, que es importante, un nivel de riesgo intolerable que va entre 25 a 36, lo podemos identificar por su color rojo, nos menciona o qué nos dice, o cómo lo interpretamos, es que no se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el nivel de riesgo. Incluso con recursos ilimitados debe prohibirse el trabajo. Si el nivel de riesgo es importante, que es de color amarillo oscuro, no debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precise recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, se debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. Esto es en base al procedimiento que se tiene establecido, ¿no?, para realizar una matriz per se. Si es intolerable, no se puede continuar el trabajo. Si es importante, también se tiene que atender, pero si ya se está desarrollando la actividad, lo tenemos que seguir el procedimiento del nivel de riesgo moderado. El nivel de riesgo moderado va entre 9 y 16, que es de color azul, y nos menciona, o la interpretación de este nivel de riesgo, que se va a hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las diversas las inversiones precisadas. Las medidas para reducir el riesgo deben implementar en un periodo determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, que pueden ser mortales y muy graves, se precisará una acción posterior para establecer con más precisión la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora en las medidas de control. Ahora, si el nivel de riesgo es tolerable, que es de color verde, no se necesita mejorar la acción preventiva, pero sí se debe considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante, ¿no? Con esto le podemos tener las actividades con normalidad, pero siempre en busca de la mejora continua. Vamos a apuntar a reducir gastos económicos y a obtener medidas de control más eficaces. Por último, si es que el nivel de riesgo es trivial, que va de 0 a 4, no se necesita adoptar ninguna acción, ¿no? Todo estaría correcto por ese lado. Un ejemplo práctico de identificación de peligros, riesgos y consecuencias
es si estamos expuestos a un ruido del entorno interno o externo, este peligro nos va a generar o se va a materializar en un riesgo, que es el ruido, la alteración de la calidad de vida del trabajo o disconfort. Ahora, ¿qué consecuencia puede tener esta alteración de calidad de vida? Es disminución en la productividad, ansiedad, depresión y estrés. Otro peligro son las pantallas de las computadoras o las laptops. ¿Cómo se materializa este peligro que está expuesto a la pantalla de la computadora? En fatiga visual. La consecuencia de esta fatiga visual es conjuntivitis. Como tercer ejemplo, un peligro puede ser conexiones eléctricas inadecuadas, tener extensiones, conectar 3 dispositivos o 4 dispositivos al mismo toma corriente. Entonces, ¿cómo se materializa este peligro de conexiones eléctricas inadecuadas? En contacto con energía eléctrica, ¿no? Y la consecuencia del contacto de energía eléctrica son quemaduras de primero y segundo grado. Ahora, el ejemplo de peligro, si tenemos un piso resbaloso con cera, se va a materializar esto en caída al mismo nivel y como consecuencia contusión, fisura o fractura. E incluso una silla puede ser un peligro, la materialización de este peligro, pues de posturas estáticas prolongadas, ¿no? Y la consecuencia, trastornos musculoesqueléticos. Y esto también va amarrado con la evaluación ergonómica. La jerarquía de controles. Cuando ya tenemos establecido el proceso, actividad, tarea, peligro, hemos evaluado el riesgo, ya tenemos por dónde debemos atacar, ahora tenemos que tomar medidas de control, ¿no? O controles de riesgos. Ahora, ¿por dónde empiezo? ¿Cuál es más importante? Hay un orden que se establece que lo primero que debemos hacer para, para tomar una barrera de seguridad o una medida de control operacional es la eliminación. La eliminación de peligro y riesgo desde el origen. Ahora, si no puedo eliminar el peligro, debo aplicar medidas de control de ingeniería. Si no puedo aplicar medidas de control de ingeniería, recién aplico controles administrativos, que son identificación, señalización. Si no, si no puedo aplicar medidas de control administrativos, aplico sustitución en la fuente que genere el peligro, ¿no? Y si no puedo aplicar una sustitución, aplico dotación de equipos de protección personal. Esto en base a la ley 29783. Ahora, a jerarquías de control de riesgo, recordemos que la eliminación, como su propio nombre lo dice, va a eliminar el riesgo específico del proceso, que puede ser clausurar el área o eliminar el proceso, ¿no? Los controles de ingeniería, se establecen controles físicos en el área de proceso. Un ejemplo de esto puede ser barreras, bloqueos de energía, mejora de estándares, señalización. Otro es un control administrativo, como tercer punto. Control administrativo está relacionado con procedimientos, manuales, instructivos de seguridad, capacitación al propio personal o entrenamiento. Como cuarto punto, la sustitución. Puedo cambiar insumos si es que esté expuesto a materiales, por ejemplo, de productos químicos. Puedo cambiar equipos que quizás generen un ruido elevado. Puedo cambiar incluso el proceso si es que quizás dentro de la actividad exponga al trabajador a peligros que son innecesarios. Y por último, darles equipos de protección personal, ¿no? Anteojos de seguridad, protectores auditivos, arneses o eslingas de seguridad, protección respiratoria y guantes. El EPP siempre va en última instancia y lo que tiene que optar el empleador es en tomar medidas de control más efectivos. Acá les comparto un formato básico de la matriz IPER-C, los datos básicos de la empresa, razón social, área, proceso y actividad de trabajo, y el disgregado que hemos venido trabajando hasta ahora, ¿no? La actividad tarea, la identificación de peligro, la materialización de este peligro, que es el riesgo, requisitos legales que ya mencioné inicialmente, en base a qué requisitos estamos trabajando, ley de seguridad y salud en el trabajo, 99.783,
La evaluación del cálculo de probabilidad, que va a depender del índice de personas, si hay procedimientos, si hay capacitaciones hacia el personal, la exposición a riesgo y la probabilidad en sí, que es la suma de estos 4 puntos. Esta probabilidad va a ser multiplicada por la severidad, que es la consecuencia, y esta multiplicación me va a arrojar un nivel de riesgo. Y en base a lo que hemos visto en la identificación de colores, vamos a asignarle un nombre si es trivial, es intolerable, y en base a eso vamos a tomar medidas de control. Plasmando este cuadro en un ejemplo, plasmamos en una actividad que es labores administrativas en oficina. Una tarea en estas labores es elaborar documentos, revisión, análisis de información. Y inicialmente lo que mencioné, esta actividad que va a realizar ¿es rutinario o es no rutinario? Ahora, un personal de oficina todo el tiempo está en revisión de documentos y elaboración de documentos, entonces es una actividad rutinaria. El tipo de la situación en la que está desarrollando esta tarea es normal, ¿no? Es una actividad diaria. El peligro dentro de esta tarea, que pueden ser más incluso, un peligro que hemos identificado es el uso del mouse. La materialización de este peligro es el sobreesfuerzo del hombro o muñeca, ¿no? Los requisitos en cuales estamos basándonos en la identificación de este peligro y la evaluación de riesgo es en la Ley 2978-3, ¿no? El Decreto Supremo 005, Ley 3022-2, el Decreto Supremo 006-2014, y así diferentes requisitos legales que podemos aplicar para cada tarea. Ahora, la consecuencia de riesgo de este sobreesfuerzo del hombro y muñeca nos va a traer tendinitis, síndrome de túnel del carpo. Entonces, ya hemos avanzado hasta ahora en consecuencia de riesgo. Hemos hecho la actividad, la tarea, hemos identificado si esta actividad es rutinaria o no rutinaria, si ese tipo de situación es normal, es anormal o es una situación de emergencia. Hemos identificado el peligro de esta tarea. Hemos plasmado la materialización de este peligro, que es el riesgo. Hemos identificado los requisitos en cuales está establecido para poder tomar medidas de control. Y ahora tenemos la consecuencia de riesgo, ¿no? Ahora avanzamos a la evaluación de riesgo inicial. La probabilidad, el índice de personas expuestas. La cantidad de personas expuestas administrativas puede variar entre 1 hasta 100, 200. En este caso le han considerado 3 porque es muy probable que la cantidad de personas administrativas sea elevado. Los índices de controles existentes se plasmaron que en 2, que sí hay índices de controles existentes, pero no son suficientes, ¿no? O no se realiza de forma correcta. El personal está capacitado, entrenado, le dieron un valor de 2, quizás sí está capacitado, pero no reconoce todavía los peligros a los que está expuesto, o la cantidad de capacitación no pasa los 4. El índice de frecuencia de exposición de riesgo le ha colocado un 3 porque esta es una actividad rutinaria y lo realiza todos los días. Ahora, la suma de estos valores que hemos entregado o que le hemos dado a esta probabilidad es 3, 2, 2, 3. Entonces, la suma de estos 4 puntos me da un índice de probabilidad 10. Ahora, ya tenemos la probabilidad, pasamos a la severidad. El índice de severidad es 1 porque los daños que puede generar a la persona a corto plazo es mínimo, ¿no? Entonces se le ha asignado un valor de 1. La multiplicación de la probabilidad con la severidad de 10 por 1 nos da una magnitud de riesgo 10, ¿no? O nivel de riesgo 10. Y si eso lo llevamos al cuadro inicial para identificarlo, el nivel de riesgo preliminar sería moderado, por un valor de 10, con un riesgo significativo de sí es positivo. Como ya tenemos un nivel de riesgo inicial de 10, moderado, nos va a conllevar a tomar una medida de control. Y como mencioné, esta medida de control va a ir desde la parte izquierda, buscar la eliminación, control de ingeniería, control administrativo, sustitución, equipo de protección personal. Y va a depender mucho de la tarea, del proceso, de la actividad y del presupuesto también. Entonces, en esta situación han tomado una medida de control administrativo.
Van a realizar pausas activas de las labores, capacitaciones en posiciones ergonómicas y uso de apoyo de la muñeca, ¿no? Porque hemos evaluado el uso del mouse. Como responsable de esta medida de control, será asignado al médico ocupacional, a recursos humanos y al trabajador en la participación de estos eventos. Y como ya hemos establecido una medida de control, se vuelve a hacer una nueva evaluación del nivel de riesgo residual. El índice de personas expuestas se va a tener que mantener porque no se puede reducir el índice de personas expuestas. El índice de controles existentes se ha reducido a 1, ha aumentado el índice de controles existentes. El índice de capacitaciones y entrenamiento del personal también se ha reducido a 1 porque estamos tomando medidas de controles administrativos. El índice de frecuencia de exposición también no se puede reducir porque esta es una actividad diaria. La suma de estos valores nos da un valor de 8 y la severidad se mantiene en 1, arrojándonos un nivel de riesgo tolerable que no es significativo. Un ejemplo práctico para poder repetir este cálculo de la probabilidad de severidad es, si nosotros tenemos un índice de personas expuestas que es 3, empezando por la parte derecha, que es 3, evaluamos sus procedimientos existentes y vemos que sí tienen, pero no son suficientes o no se aplica de forma correcta, le vamos a dar un valor de 2. Tiene un índice de capacitación de 2 o índice de exposición de riesgos también de 3. Y la suma de estos valores, que es 3 más 2 más 2 más 3, nos da un nivel de probabilidad de 10. Y el índice de severidad, como habíamos mencionado inicialmente, que fue 1. Hemos plasmado en el anterior ejemplo que la evaluación que estamos haciendo es al uso del mouse, o sea que ese fue el peligro, la materialización de ese mouse, ese peligro, perdón, es el sobreesfuerzo del hombro y la muñeca, las medidas de control no son suficientes y la probabilidad y severidad nos da el nivel de riesgo. Entonces este valor de 10 nos da un riesgo moderado. Y nuevamente recapitulando para el cálculo del el nivel de riesgo residual, con las medidas de control ya aplicadas, el índice de personas se va a mantener porque no se puede reducir el índice de personas, el índice de procedimientos existentes se va a reducir a 1, porque ya estaríamos aplicando nuevos procedimientos, y estos sí se van a ejecutar. El índice de capacitación también se va a reducir a 1 porque estamos plasmando nuevas capacitaciones, y la exposición a riesgo se va a mantener porque no se puede cambiar los días, ¿no? Es una actividad diaria. La suma de estos 4 puntos nos da un valor de 8, teniendo como índice de severidad 1, la multiplicación de 8 por 1 nos da 8 y el nivel de riesgo es tolerable. Ahora, ya hemos evaluado los niveles de riesgo en planta, en las oficinas de trabajo, pero también existe el teletrabajo, y esta normativa para el IPRC en teletrabajo nos ampara en el Decreto Supremo 002/2023. ¿Qué nos menciona este Decreto Supremo? En la identificación de peligros, y evaluación de riesgos, que el trabajador en el trabajo, perdón, el empleador identifica los peligros, evalúa los riesgos e implementa medidas correctivas a los que se encuentra expuestos el teletrabajador. Las principales actividades a lo que va a realizar un teletrabajador básicas es trabajos de gabinete, ¿no? Trabajos de oficina. Entonces, esos trabajos también tienen una exposición a riesgo. Puede ser la muñeca, posiciones ergonómicas, posiciones del pie, inclinación de la cabeza, y toda esta evaluación va a ser, se tiene que plasmar en el IPRC. Y este decreto supremo también nos da un cuestionario de autoevaluación. En el anexo 3 nos menciona un formulario de autoevaluación de riesgo para la seguridad y salud del trabajo, ¿no? Es importante que eso también lo implementemos para que podamos evaluar el nivel de riesgo del teletrabajador. Los puntos resaltados son como que los más importantes y que nos han llamado más la atención, que es el enunciado 2, nos menciona que en el lugar para el desarrollo del teletrabajo dispone de un escritorio, mesa, pues, o similar, silla,
que le permita acomodar sus elementos, herramientas y equipos del trabajo. Y el personal que es teletrabajador va a marcar sí, no, y qué observaciones tiene, ¿no? Quizás menciona que sí tiene un ambiente de trabajo, pero su mesa quizás no está en óptimas condiciones, ¿no? Tampoco deteriorada. En el enunciado 5, por ejemplo, en el lugar para el desarrollo del teletrabajo se encuentran libres superficies filosas, rotas que pueden ocasionar cortes. El personal teletrabajador va a mencionar sí o no, o qué observaciones tiene, ¿no? Quizás menciona que sí, pero se encuentran a 50 metros. Entonces, son percepciones que puede tener el teletrabajador, ¿no? Esto también es importante, la iluminación disponible en el lugar de desarrollo del teletrabajo es suficiente para leer sin dificultad documentos. El teletrabajador va a decir sí, no, y en caso de que diga no, por ejemplo, eso nos va a conllevar a hacer una evaluación de monitoreos ocupacionales, ¿no? E incluirlo. También se puede hacer monitoreos ocupacionales incluyendo a teletrabajadores, para que podamos evaluar el nivel de iluminación en este caso al que esté expuesto el trabajador y quizás tomar medidas de control, ¿no? Que puede ser una lámpara, aumentar la potencia del foco, trasladarlo para otro punto para que realice sus actividades, pero esto va a conllevar una evaluación, ¿no? En el ítem 12 nos menciona que las instalaciones eléctricas del lugar donde desarrolla su teletrabajo permiten que se desarrolle sin ningún riesgo o sin ninguna sobrecarga. Ahí lo mismo, el teletrabajador va a mencionar sí o no y qué observaciones tiene. Y por último, el nivel de ruido ambiental no dificulta la comunicación o la atención para desarrollar su trabajo, ¿no? Esto para evitar cualquier tipo de estrés o distracción que pueda tener, ¿no? Y pueda afectar su desarrollo de actividad normal. Bueno, eso sería todo por mi parte. Encantado de atenderlos. Y va a ser hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias por participar de la capacitación. Continuemos promoviendo la prevención. Medigesa.